Buenos días, mi nombre es Emma González Torres, estudiante de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 22006355, teniendo como asesora a la doctora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Actualmente estoy cursando el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional, con fecha de elaboración 7 de noviembre del año de 2024. Mi reto es el número 5, el cual se titula ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano?, en donde daré respuesta a 2 casos. Caso número 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues según él alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, fue puesta en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Por supuesto que sí tiene responsabilidad. Primero, porque en base al artículo 1 constitucional, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Artículo 6 constitucional. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Como se darán cuenta, Ana en ningún momento perturbó el orden público, siendo sus derechos humanos violentados. Desde el momento que el policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla en la patrulla por 3 horas. Segundo, al ser trasladada Ana a Barandilla por el policía y siendo objeto de burlas e insultos, se vulneraban de igual forma sus derechos humanos. Y de acuerdo a la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 5.1, derecho a la integridad personal, menciona: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Tercero, Ana fue sometida a detención y encarcelada sin justificación alguna durante un día, cuando lo primero que se tenía que hacer en base a la Convención Americana de los Derechos Humanos, el principio de la legalidad y de retroactividad, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Ana no cometió ningún delito. La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 1, obligación de respetar los derechos, menciona: los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ana solo repartía panfletos. Abusaron sus derechos humanos por parte de la autoridad que se supone que estaba para salvaguardar el orden. No lo hizo, al contrario, la mantuvo encerrada, incomunicada, en una patrulla durante 3 horas. La Convención Americana de los Derechos Humanos, libertad de conciencia y de religión. Primero, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individuales o colectivamente, tanto en público como en privado. Es por ello que las denuncias deben referirse a violaciones de los derechos humanos establecidos en la Convención. Es indispensable que los estados partes, especialmente el Estado mexicano, promuevan el respeto, la protección y la garantía de las prerrogativas inherentes a la condición humana mediante la enseñanza y la educación. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo sería 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, en las redes sociales, teniendo como en sus titulares: el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, considero que hay responsabilidad por parte del Estado, ya que al ser detenido, Andrés, por el militar, es a todas luces que fue discriminado por el simple hecho de persona en situación de calle. De acuerdo al Reglamento General de Deberes Militares, en su artículo 28, menciona: queda prohibido a todo militar desempeñar funciones de policía urbana o invadir las funciones de esta. Se darán cuenta que este militar usurpó funciones que no le correspondían. De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.1, menciona derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 25, menciona: tiene derecho de protección contra la detención arbitraria. En este caso, no hubo protección, pero sí detención arbitraria por parte del militar, solo porque Andrés no tenía recursos para el pago de la multa al estar en situación de calle, teniendo un arresto de 36 horas, el cual es injustificado. Es por lo que el militar abusó de su poder, puesto que no tendría que haber puesto en arresto de 36 horas a Andrés, puesto que él no es militar. Es así como se violentó sus derechos humanos de Andrés. Cualquier persona o grupo de personas, incluidas entidades no gubernamentales legalmente reconocidas en uno o más estados de la OEA, puede presentar denuncias o quejas. Conclusión: todos los seres humanos son iguales ante la ley. Por lo mismo, al analizar estos casos de violación a los derechos humanos de las personas, se tiene que ser responsables a ser violentados o discriminados, y por ende, al no respetar derechos y garantías individuales,
Primero, tener en cuenta a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que salvaguarda la dignidad y los derechos humanos. Segundo, es de gran importancia la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que al ser un tribunal regional autónomo, aplica e interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos en casos contenciosos. Así, cuando sientan que se vulneran derechos humanos, lo primero que se debe hacer es interponer denuncias o peticiones ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, conforme a los procedimientos establecidos en el mismo artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana. De igual manera, que se reparen las consecuencias al ser vulnerado esos derechos o que se indemnice la parte afectada. Muchas gracias.